Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos y amigos. Esta tarde hermosa que el Señor nos ha permitido una vez más vivir y tener un día más de vida. En esta hora, mi nombre es Jaime Román. Muchos me conocen en nuestros programas de Hubo un Cambio y Verdades Irrefutables del Evangelio que se transmiten domingo y miércoles a las 8 de la noche respectivamente. En esta tarde me motiva estar con ustedes porque el Señor ha puesto una inquietud en mí de traer una palabra. Voy a ser breve, varios minutos nada más. Le invito a que se quede con nosotros para que escuche la reflexión que el Señor me ha permitido confeccionar. Un razonamiento en términos de la condición en que se encuentra nuestro país, la isla de Puerto Rico. En esta tarde voy a citar en el libro del profeta Isaías, capítulo 3, que la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice, excelente y el hábil orador. Y les pondrá jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Dios bendiga esta palabra poderosamente en nuestras vidas y bendiga las otras citas bíblicas que vamos a estar mencionando. Aquí está haciendo un relato el profeta acerca de la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Específicamente señala a Jerusalén porque era la capital del país. Pero cuando menciona Jerusalén significa que está hablando del pueblo, del país completo. Y Isaías profetizó 606 años antes de Cristo. 606 años antes de Cristo. Redondeándolo y poniéndole un número promedio, siendo que Jerusalén, Judá como tal, fueron llevados cautivos a Babilonia en el 586. Estamos hablando de que en un término de unos 20 años aproximadamente, desde que se da esta profecía y muchísimas otras, a través de varios profetas, muchísimas otras profecías, yo diría que docenas y docenas de profecías amenazando al país de lo que le vendría, que una nación de lejos los iba a llevar en cautiverio. Y así fue. Es decir, que de que Isaías profetizó a que sucedió unos 20 años. Yo no estoy poniendo fechas. Dios me libre y el Señor reprenda que lo hace. Porque la gente no debe de estar poniendo fechas. Pero una cosa sí me preocupa y es que el giro que ha tomado nuestro país, la isla de Puerto Rico, se parece muchísimo en su condición social, política y religiosa a la condición política, social y religiosa de esta nación de Israel en este tiempo en que habló el profeta Isaías. Este capítulo 3 y verso 1 al 4 habla de una ruina del liderato social. Ahí está hablando de gobierno, ahí está hablando de líderes sociales, líderes cívicos. Habla de una ruina en el aspecto de los alimentos y del agua, el sustento del país, el alimento. Habla de una limitación en la protección, porque dice en el verso 3, el capitán de 50, el hombre de respeto, el consejero, el artífice, excelente, hábil orador, toda esa gente están en crisis. Y dice que el verso 2,
el valiente, el hombre de guerra, el juez, el profeta, el adivino, el anciano. Aquí está hablando de casi todas las personalidades que representan cualquier sociedad, y Puerto Rico no es la excepción. Cuando dice el hombre de guerra, estamos hablando de los soldados que están en el ejército, que en cierta forma nos defienden, los policías, los detectives, los jueces, los fiscales, todos los que tienen el sistema judicial en sus manos. Cuando dice el juez, estamos hablando de lo mismo. Cuando dice el profeta, está hablando del área religiosa. Y en Puerto Rico, el área religiosa está extremadamente herida, atrofiada, destruida no, está lastimada, está herida, pero estamos echando hacia adelante, estamos fortalecidos en el espíritu, estamos como poderosos gigantes echando hacia adelante, heridos, pero arrastrándonos, dando la batalla, como el buen soldado que no se rinde. Dice el Señor que también el hábil orador también está en crisis. Encontramos que los muchos oradores que hay en nuestro país, en Puerto Rico, tanto en el sistema político, en el sistema educativo, en el sistema religioso, en el sistema social, muchos de ellos, no digo que todos, pero entre todos estos 4 ramos áreas que he mencionado, hay algunos que están vendidos con la mediocridad y no están firmes y seguros y confiados en las filosofías que profesan, enseñan y que supuestamente practican. Una crisis, un caos total, eso nadie lo puede discutir porque es el tema de la mayoría de los foros en todas las áreas de nuestro país. Las crisis que nosotros estamos experimentando. El verso 5 dice, y el pueblo se hará violencia unos a otros. Eso es lo más que vemos en nuestro país. Y no solamente en nuestro país. Eso no es en nuestro país solamente, eso es en el mundo entero. Todos los países están más o menos lo mismo. La crisis de Puerto Rico no es única. En otros países está peor o está igual. Y yo dudo que haya un país que tenga menos. Pero aunque tenga menos, siempre tiene problemas. Siempre tiene gente que está dando una mala nota en contra de lo que Dios pide en su palabra en términos de una sana convivencia, comprensión, amor, perdón, misericordia. El pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. Gloria a Dios. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. El joven contra el anciano lo vemos día a día aquí en Puerto Rico, tanto contra los padres como contra el prójimo que no es familiar, no es pariente cercano. Hay una violencia y no solamente el joven se levanta contra el anciano, hay ancianos que se levantan contra los jóvenes. Eso es viceversa. Y el villano contra el noble significa que el que tiene poder, autoridad y fuerza se aprovecha de la debilidad y de la insuficiencia de los más sencillos. Eso se llama injusticia, injusticia social. Lo vemos día a día en nuestro país y yo sé que en el suyo también lo hay. Y yo no estoy diciendo que Puerto Rico está perdido por eso. No estoy diciendo que es el país peor, no. Estoy diciendo que en la mayoría de los países estamos viviendo las mismas circunstancias. ¿Y qué vamos a hacer para eso? El único remedio se llama el Evangelio de Jesucristo. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle tanto que está cercano, dice el Señor. Dice el Señor que Él es amplio en perdonar a toda persona que se acerca a Él en busca de piedad y de misericordia. Los versos 8 de este mismo capítulo 3 sigue diciendo, arruinada está Jerusalén. Vamos a cambiarle el nombre y decir, arruinado está Puerto Rico. Póngale el nombre de su país en este verso. Arruinado está Puerto Rico y ha caído porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová
para irritar los ojos de su majestad. Dice aquí que está caído el país, que está en caos y en las crisis que he mencionado, y no las he mencionado yo, las menciona el capítulo 3 del profeta Isaías. Esas crisis que estamos viviendo y las peores que vamos a vivir es porque han irritado, dice aquí, la majestad del Señor. Dice, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Es decir, que muestran en su comportamiento lo que son, no lo esconden, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Antes la gente hacía las maldades y se escondían. Aquella modalidad que hubo en los años 60 y en los años 50, la década del 50 y 60, cuando era común que hubiera uno o dos prófugos sueltos y la policía detrás de ellos por pueblos y campos, persiguiendo los tales prófugos, porque la gente hacía la maldad y se escondían. Hoy no, hoy hacen la maldad y se quedan ahí desfachatadamente como si no hubiese sucedido nada. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un caos social en todas las áreas del país. Cuando dije todas las áreas, son todas las áreas. No disimulan su maldad. Y dice, ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Gloria al nombre del Señor. En Puerto Rico se han estado dando en las últimas décadas unas manifestaciones de algunas organizaciones cívicas que han causado grandes estragos en términos de los juicios que Dios ha enviado a este país. Hablemos de los terremotos, de los huracanes, de las tormentas, de las inundaciones, de la criminalidad, de la irresponsabilidad de los que tienen el deber y no lo cumplen. Y vuelvo y repito, en todas las áreas los hay. Lamentablemente, nuestros gobiernos, y no soy político ni me gusta la política, pero hablo neutro. Nuestro país lo han gobernado el Partido Popular Democrático. Se simboliza con el rojo y blanco. Nuestro país lo ha gobernado el Partido Nuevo Progresista. Se identifican con el blanco y el azul. En ambos gobiernos, los gobernadores han realizado grandes obras que han beneficiado a nuestro país. Dije en ambos gobiernos, ambas administraciones, tanto los rojos como los azules. Y eso le conta a todo el mundo. Lo que pasa es que hay personas que son tan ciegos que la ceguera de la política no los hace ver lo bueno que hace el partido de su oposición. Pero cuando estuvieron aquí gobernando los rojos, hicieron cosas muy buenas. Cuando gobernaron los azules, hicieron cosas muy buenas. Pero también así, según digo una cosa, digo la otra. Cuando gobernaron los rojos, hicieron cosas menos buenas y muchas que pudieron hacer no las hicieron. Y de la misma manera, cuando gobernaron los azules, hicieron cosas buenas, pero algunas que no las pudieron hacer, pudiéndolas haber hecho, no las hicieron tampoco. Es decir, que ni el rojo puede acusar al azul, ni el azul puede acusar al rojo, porque ambos fallaron en algo. No es cuestión de política. Yo le aseguro una cosa, y usted debe de saberlo. Tanto el gobernador del Partido Azul como el gobernador del Partido Rojo tienen las mejores y han tenido las mejores y tendrán las mejores intenciones de bendecir al país con buenos servicios en cada una de las agencias que lo componen. Y de hecho han propuesto muchos beneficios para los ciudadanos, mejorar servicios, mejorar ayudas, crear ayudas. Y los que están con ellos a su lado, lo que le llaman el famoso gabinete, tanto en la legislatura como en el Senado, y algunos otros que aunque no trabajan en esas áreas, directos con el gobierno, pero tienen fuerza con el dinero y manipulan la voluntad de nuestros gobernadores, azules y rojos. Punto. Eso está ahí.
De esa misma manera, el sistema judicial está en cierta forma afectado en forma de injusticia, porque el que tiene dinero las pasa mejor que el que no tiene dinero. Digo, en términos de cuando tiene un caso en la corte o con la justicia. El hijo de un rico tiene un trato diferente al hijo de un pobre. Eso lo sabe pueblo y campo, y no es política, ni es tampoco desacreditar. Es la realidad que vivimos día a día. En el sistema educativo, sabemos que en las escuelas nuestros maestros la pasan negra a causa de la desobediencia que tienen algunos estudiantes. Dije algunos, porque la mayoría de nuestros estudiantes son gente responsable. Y todo esto obedece, no, todavía no he terminado, espérese. En el área religiosa hay un despelote y hay unas congregaciones enojados con otros, líderes de unas congregaciones enojados con otros líderes de otras congregaciones, movimientos cristianos enojados con otros y no se respaldan siendo hermanos en Cristo. Mire, hermano, yo soy cristiano evangélico hace 50 años, no me he cambiado nunca de mi fe. Y yo tengo amigos católicos, muy amigos míos. He tenido amistad íntima, demasiado de buena, una amistad preciosa con 2 sacerdotes católicos, con 3, debo decir, 3. Con 3. Padre José Aponte, Padre Fabián Rodríguez y Padre Julián. De Julián no me acuerdo el nombre, porque hace muchos años, hace como 45 años de eso. Es decir, que yo no tengo problema con eso. Nosotros no podemos tener de enemigos a los que piensan diferente a nosotros, porque ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la comprensión? ¿Dónde está la sana convivencia? Que la palabra del Señor nos dice que a paz nos ha llamado el Señor. Y el Señor dice en Hebreos capítulo 12, verso 14, seguid la paz y la santidad. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya. Y estos gobiernos, tanto rojos como azules, le han dado rienda suelta a algunos manifestantes que lo que traen con sus acciones, con sus marchas, con sus alegaciones, con sus supuestos derechos, es que Dios derrame juicio sobre nuestro país. Y eso viene, Recientemente le otorgaron permiso a una de las organizaciones más peligrosas que existen para que hagan una de sus manifestaciones aquí en el oeste de Puerto Rico. Y que se prepare ese pueblo que lo hizo, que le dieron ese permiso. Porque aunque ellos tienen derecho a marchar, sí, ellos tienen derecho a marchar, claro, pero no tienen derecho a ser inmorales en la marcha. No tienen derecho a pretender que todo el mundo siga sus conductas inmorales e impropias. Conductas por las cuales Dios envía juicios sin reparos. Juicios inminentes. Porque a Dios nadie lo provoca y se queda con las manos cruzadas. Aquí dice, ay del alma de ellos, porque amontonaron para sí males. El verso 12 de este capítulo 3 dice, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Lamentablemente tenemos, vuelvo y repito, en todas las áreas, tenemos guías, gente que se supone que guían bien al pueblo, que dirijan bien las agencias donde trabajan, gobierno, en lo civil, en lo religioso, en lo judicial, en el campo laboral, en todas las áreas, hermanos, está la misma injusticia y el mismo atropello contra el más débil. El mismo atropello imponiendo lo que ellos creen que es bien, aunque sea malo. Y el que piense diferente, como ellos tienen autoridad y poder, lo aplastan. A eso Dios no nos ha llamado a nosotros. Cuando tenemos poder y autoridad, tenemos que tener el mismo trato para todo el mundo. Y ahora que tenemos la fuerza en la mano, es el momento de hacer justicia. Pero no se hace.
El verso 12 dice que por eso es que los que nos gobiernan es como si fueran mujeres y muchachos. ¿Y sabe por qué dice esto? No es que estemos menospreciando a las mujeres, no. En este tiempo las mujeres tienen más fuerza que los hombres. Se están quedando con todas las áreas, porque los hombres nos hemos echado a un lado, como que hemos cogido un poquito de miedo a las situaciones, y las mujeres llenas de valor han enfrentado el mundo y hoy por hoy son las que están dando el grado. No podemos discutirlo. Yo no me avergüenzo de decirlo. Yo he trabajado con mujeres que son mis supervisoras, que han sido las administradoras de donde yo he trabajado y lo han hecho muy bien. Y hay en cualquier profesión que una mujer trabaje, lo hace muy bien. No hay problema con eso. No debemos de hacer discriminación porque ella es dama. No. Ellas tienen la misma capacidad, o tal vez hasta más a veces, que algunos varones. No estamos despreciando a la mujer, ni la estamos denigrando jamás. Dios nos libre de eso. Estamos diciendo que en los tiempos bíblicos, que las mujeres no tenían ninguna clase de derecho, o muy poco lo que tenían. La mujer no se consideraba muchísimo menos para el gobierno, en nada. Era como si fuera una propiedad, un objeto. En ese tiempo, que una mujer gobernara un pueblo era una vergüenza para el pueblo y para los hombres de ese pueblo. Y yo hoy no estoy diciendo que una mujer gobierne sea malo, no. Aquí hubo una mujer gobernadora, doña Sila Calderón, honorable Sila Calderón, porque aunque ya no sea gobernadora, hay que conservarle el título. Y ella cuando gobernó hizo muchísimas obras muy buenas. Yo recuerdo que donde yo vivo habían unas comunidades que no tenían calles, no tenían carreteras cómodas, y con su administración hicieron avenidas anchas, hicieron acera para los peatones, hicieron alcantarillas para los desagües y muchísimas cosas más. Es decir, que no estamos hablando de que ella pueda o no pueda, estoy hablando de que en la Biblia, en el lugar de la palabra del Señor, dice que el Señor quita las personas que pueden gobernar bien y pone personas que son ineptas. En los tiempos bíblicos, en los tiempos de Isaías, que una mujer o un muchacho gobernara era una ridiculez. Pues hoy en día Dios está diciendo que aunque los que nos gobiernan son personas muy capacitadas, muy preparadas intelectualmente, por culpa de los que están a su lado, que no los dejan trabajar bien, actúan como si fueran personas incapaces, incompetentes. No es que son incompetentes, vuelvo y digo, es que no los dejan hacer lo que quieren hacer. Mire, este permiso para que esta gente hagan esta marcha que está próximamente a hacerse, yo no sé si la han hecho ya, porque yo no pienso ir. Llevaban tiempo solicitándola y los gobiernos saben que eso está mal y saben que se van a buscar un problema con Dios y con mucha gente del pueblo y no querían darle el permiso. Lo mismo sucedió en el pueblo de Cabo Rojo en una ocasión hace muchos años y la pagaron cara, ¿sabe? La pagaron cara. Y es decir que ellos saben que está mal, pero aún así, cuando insisten, ceden y no tienen la fuerza para seguir diciendo no, eso está mal, eso aquí no lo permitimos, punto. Pero no. Tenemos un gobierno o unos gobiernos que ceden a la presión de cualquier grupo, aunque traiga tragedias al país. Y el verso 11 dice: ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Aquí el Señor está diciendo: ay de aquellas personas que hacen impiedad, que hacen injusticia, ay de aquellos que no actúan con la responsabilidad y deber que les corresponde. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les irá mal. Porque según las obras de sus manos les será pagado. Es triste ver cuando cosas que no deben de suceder están sucediendo.
Cuando vemos grupos que pretenden que toda la ciudadanía obedezca a sus caprichos y que creamos lo mismo que ellos creen y que practiquemos las mismas aberraciones que ellos practican y que vayamos a los mismos lugares, antros de perdición, actos de inmoralidad, donde ellos están. Nosotros como creyentes estamos dispuestos a dar la batalla y vamos a seguir hablando la palabra de Dios tal como está escrita. Y sobre todo, no podemos dar a entender, no quiero que usted entienda con estas palabras que he dicho, que he manifestado, que hay odio en contra de ninguna persona ni de ninguna organización. En nuestras familias, en todas las familias de Puerto Rico, hay gente que tienen todas las cualidades buenas y malas que pueden existir. Sí, señor. Hay familias que tienen abogados, doctores, maestros, pero también hay algunos que tienen unos delincuentes. En mi familia hay de todo. Y en todas las familias que yo conozco, le conozco uno, por lo menos uno, que dio una mala nota en la calidad de familia que le caracteriza el apellido de su padre o de su madre. Dañan, como se dice, dañan el grupo. Por eso, si yo tengo un familiar que tiene ciertas conductas, yo no puedo tenerle odio a los que tienen esas mismas conductas, porque yo no puedo odiar a mi familiar. Yo no me puedo odiar a mí mismo, mi sangre. Nosotros los amamos, nosotros oramos por ellos. Y de hecho, algunos de ellos son hasta mis amigos. Yo tengo amigos de todas clases de conductas. No tengo problema con eso. Porque el Señor me llamó a estar en paz con todo el mundo. Yo no puedo tener de enemigo a la gente por el hecho de que piensan diferente. No, todo lo contrario. Tenemos que tenerlos de amigos porque ¿cómo le vamos a demostrar el amor de Cristo? Nuestra oración, nuestro clamor y la invitación al pueblo a que clame a Dios y se ponga en las manos de Dios para que Dios tenga piedad de nuestro país. Y ahora que estamos en año de elecciones, oremos para que el Señor escoja los mejores candidatos que puedan traer a nuestro país el bien, que trabajen a favor nuestro. Rojos o azules, yo no sé, eso lo sabe el Señor. Que Él traiga a las personas adecuadas a cada pueblo, a cada agencia, a cada departamento, a cada alcaldía y en la fortaleza. Que el Señor haga su justicia, haga su voluntad. Y nosotros, en oración, en ruego, vigilando de cerca al enemigo, para no darle el respaldo que ellos buscan. No, le vamos a decir que lo que está mal, y la palabra del Señor lo prohíbe, y nosotros tenemos que guardarnos de no tropezar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, solamente en Cristo y en el Evangelio podemos encontrar que Puerto Rico coja un giro mejor. Dios te bendiga, Dios te guarde, y es hora de buscar a Dios, es hora de acercarnos a Él, es hora de honrar el nombre de Cristo el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gloria al Señor.